Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Martínez y sean todos bienvenidos a un nuevo visor de mercados y junto a mí Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Eduardo, bien, aquí llegando ya a fines de la semana con una pequeña ausencia el día de ayer por temas de la garganta, pero ya espero estar la próxima semana al 100%. Igual ya les había adelantado que quizás Bien. eso podía pasar a comienzos de la semana, finalmente sí pasó, pero ya esperamos que con el fin de semana, el descanso, el día lunes podamos estar al 100%. Bueno, tu herramienta de trabajo también es la voz, así que hay que Sí, cuidarla para mantenerle y estar todas las mañanas contigo y bueno, y también el visor de los mercados, que adicionalmente estuvimos un viernes fuera del visor, así que, exacto. pero estuvimos haciendo cosas muy entretenidas que en algún minuto les mostraremos. Así que Gaby, una semana bastante potente. Tuvimos, por ejemplo, las criptos bajando de una manera, en especial el Bitcoin, bajando de una manera súper específica, las acciones, perdón, los índices bajando de una manera increíble. Hoy en día estamos viendo bastante rojo el panorama. También, ¿qué tuvimos? ¿Qué tuvimos noticias desde China? Todavía tenemos el cierre gubernamental de Estados Unidos, Gaby. ¿Cómo avanzó? ¿Cómo fue esta semana? Mira, yo te lo resumiría en que al final de cuentas todo esto termina en una sola cosa, que es un sentimiento del mercado que claramente muestra aversión al riesgo. El Fear and Greed Index está en extremo miedo por todo lo que tú acabas de mencionar. El cierre gubernamental al final de cuentas se convirtió en el más largo de la historia moderna de Estados Unidos, lo que nadie quería y que finalmente sí termina pasando y eso en ningún caso va a ser algo positivo porque le resta porcentaje al Producto Interno Bruto del trimestre en curso. No, estamos a ciegas para las próximas decisiones de política monetaria. Yo les decía hoy día en la mañana, disculpa, yo les decía hoy Ujú, día en la mañana que en cuanto a las decisiones de política monetaria, como la decisión de política monetaria llegaba el 10 de diciembre, o sea, llega, mejor dicho, el 10 de diciembre, íbamos a tener los datos del mercado laboral de septiembre, de octubre y de noviembre, porque el último, que era el de noviembre, se entregaba el 5 de diciembre. Hoy en día no tenemos el de septiembre, no tenemos el de octubre, el cierre gubernamental está, hay algunos avances que esperemos la próxima semana permitan por lo menos reaperturar en cierto grado el gobierno y ojalá que una de esas cosas que se reaperture sea el Departamento de Estadísticas Laborales para poder tener estos datos y que así la Fed pueda tomar una decisión de política monetaria y entregarnos proyecciones de política monetaria para el próximo año para que todos tengamos un cierre de año bueno, porque de lo contrario, ¿cómo va la Fed a proyectar lo que podría ser la cifra de crecimiento, inflación y mercado laboral sin tener el dato del último trimestre, septiembre, octubre, ujú. noviembre? Entonces, yo creo que eso es lo que en gran parte ha reflejado este sentimiento de aversión al riesgo y que nos lleva a ver ese salto en el VIX durante esta semana de un avance de alrededor de un 24%, esa caída para el Standard Poor's fuerte de alrededor de un, te digo de inmediato, Ujú, 2,70%, el Dow Jones también con una caída de alrededor de un 1,80%, el Nasdaq con una caída de un 4,31%, el Russell 2000 golpeando ahí cercano a esa zona de los 2.400. Y yo diría que eso es lo más relevante de todas maneras de esta semana en cuanto a los gatillantes de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque el cierre gubernamental es algo relevante, no es una cosa trivial y claramente genera un impacto dentro del mercado y sin datos claves no hay mucho que podamos ver para más adelante. No está confirmado si el dato será efectivamente publicado ya para más adelante, así que hay que ver qué es lo que termina pasando en ese sentido. así que bueno, todavía estamos en la incógnita de lo que sucede. Faltan muchos datos, falta mucho. Y Tú- más. sí. Sí, dime, Tú dime, me disculpa. hablaste de las criptos, Sí, la entonces, cripto. ¿qué te gustó de las criptos? No sé qué me ¿O qué no gustó. te gustó? ¿Qué me gustó? Me gustaría entender la razón de esto, es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú que es lo que qué pasó en este Lo que pasa bajón es que que hay fue? sentimiento de aversión al riesgo y las criptos son activos de alto riesgo. Por ende, si Ujú, cae el mercado accionario por temor,
Normalmente las criptos también caen. Esa es la Ujú. explicación. No hay algo puntual ni específico por las criptos. El retroceso es a partir del sentimiento general del mercado y por eso ha llegado a niveles importantes. Ahora lo que me llama mucho la atención para monitorear durante el fin de semana es el Bitcoin, que está golpeando esta línea de tendencia hacia el alza, a ver si es que logra generar algún tipo de rebote o definitivamente cambia de estructura. Perfecto, perfecto, Gaby. Bueno, quedamos ya un poquito más informados de qué es lo que pasó esta semana. Tuvimos toda la semana con información. Bueno, ayer, como dices tú, lamentablemente, para que estuvieras un poquito mejor, no estuviste en el premercado, estuvo Javier, así que esperamos que esta semana tenerte todas las mañanas. Gaby, Sí. antes que sí, viene la próxima semana con claridad es nuestro próximo Meet and Trade, en que están todos súper, súper invitados. Esto va a ser el día 12 de noviembre a partir de las 12 horas de Nueva York, junto a Javier y Gabriela. Y cuéntame un poquito, Gaby, qué es lo que van a ver en este evento. Sí, mira, en el Meet and Trade nosotros vamos a estar como siempre hablando de Wall Street, de criptos, de Forex y de materias primas. Para Wall Street vamos a tocar un tema que ha sonado mucho en las preguntas de premercado americano, que tiene que ver con temas de computación cuántica o tema de semiconductores. Han sido las preguntas que más me han hecho por lo menos en los últimos 3 meses, así que dijimos, bueno, hablemos de estas tendencias y veamos si es que existe alguna nueva para el cierre del año. Así que vamos a hablar de Nvidia, de Taiwan Semiconductor, de inteligencia artificial a la computación cuántica y qué sectores podría liderar el próximo ciclo de crecimiento en Wall Street. Para Forex, libra esterlina y el Banco de Inglaterra. ¿Qué esperamos para las próximas decisiones de política monetaria? Porque la inflación británica se está moderando o vuelve a ser un problema estructural. ¿Y qué podría pasar con los principales pares relacionados a la libra esterlina y qué perspectivas podríamos tener de aquí al cierre del año? En materias primas vamos a hablar acerca de metales ligados al futuro energético, litio, uranio y cobre, y cómo podemos tomar exposición, si es que a alguien le interesa tomar, por supuesto, exposición en alguno de estos instrumentos. Y cerramos con criptomonedas, a ver si es que tratamos de resolver esa pregunta de si tras las caídas que hemos visto se viene alguna recuperación para fin de año y obviamente hablar un poco acerca del ETF de Solana a la vista. Así que esos son los temas que tenemos para revisar en el próximo Meet and Te Trade. diré que súper al callo con lo que está sucediendo con inteligencia artificial, estamos metidos Ujú. con la fabricación de los chips, entonces se ven, es bastante ad hoc a lo que estamos hablando hoy en día, lo que sucedió en la semana y también a nivel de commodities también, que siempre, siempre es muy bueno aprender. Y bueno, y las criptos, que también marcaron esta semana con ese desplome, digamos, bastante fuerte Exacto. para la semana. Así que quedan todos invitados en la descripción de este video o de este audio, si están escuchando en Spotify. Van a encontrar el link directo a revisar el detalle del Meet and Trade, donde ahí hay tres formas en que pueden ser parte de este Meet and Trade junto a Gabriela, junto a Javier, que van a hablar de estos temas súper, súper importantes. ¿No es así? Sí, exactamente, Edu. Ok. Ok, Gaby, sigamos entonces más o menos. ¿Qué es lo que tú ves para la próxima semana? ¿Todavía nos quedan reportes? La otra pregunta, ¿nos van quedando algún reporte trimestral que destaque? ¿Qué es lo que tú ves? Bueno, no hay mucho, no hay una bola de cristal acá para saber qué es lo que va a suceder, ni tampoco tenemos certezas de si el gobierno de Estados Unidos va a estar abierto, pero quizás van a aumentar aún el récord. ¿El récord de tiempo, dices tú? Sí, 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 claro, claro. Van a seguir aumentando el... Ya, mira, en cuanto a calendario económico, estamos solamente con datos para inflación de Ujú. Alemania el día miércoles, el día jueves Producto Interno Bruto para el Reino Unido y cifras de inflación para Estados Unidos. Y sería, como no Ok. sabemos si es que va a reaperturar o no el gobierno en Estados Unidos, no tenemos mucho dato proveniente desde Estados Unidos. Sería genial que reaperturen para empezar a tener algunos datos de mercado laboral y ponernos al día prontamente, pero todo va a depender de lo que pase la próxima semana. Hay muchos rumores de que podrían estar votando un proyecto de corto plazo para reaperturar parcialmente el mercado, porque también hay que entender que a los republicanos tampoco les conviene que la Fed se ponga muy cautelosa ante la falta de datos, porque eso se traduce en mantención de tasas. Y sabemos que el gobierno actual busca tener una política monetaria mucho más flexible con tasas de interés más bajas, entonces tampoco estarían ayudando. Entonces, al parecer, los republicanos podrían ceder en algo para reaperturar parcialmente el gobierno y luego ponerse a trabajar para
poder aprobar el presupuesto y, por supuesto, ver qué es lo que pasa más en el Claro, largo plazo. claro, llegar a un Vamos acuerdo. a ver si se da o no para la próxima semana. Y en cuanto a las entregas de reportes de ganancias trimestrales, todavía nos quedan entregas de reportes de ganancias trimestrales, obviamente con menor relevancia a las que hemos tenido en el último tiempo, en donde ahora nos enfocamos principalmente en empresas ligadas a minería, a tecnología, a entretención. Tenemos a Barrick Mining Corp el día lunes en el premercado americano, el martes a Occidental Petroleum, una de las favoritas de Warren Buffett al cierre del mercado americano. El miércoles tenemos a Cisco Systems al cierre y Ujú. el día jueves cerramos con JD.com, eh, disculpa, a Sí. Walt Disney Company y también esos ambas en premercado americano. Al cierre tenemos a Applied Materials. Así, ok, entonces así estaríamos, ¿qué es lo que estaríamos viendo ya para la próxima semana? Gaby, lo que no hablamos un poco fue del dólar, Ajá. del dólar, cómo estuvo la semana pasada, qué es lo que tú ves para el dólar, también estamos, evidentemente todo tiene que ver con lo que tú dices, digamos, que todavía el cierre del gubernamental de Estados Unidos trae también consigo un montón de cosas que tú ves que el dólar ya ¿qué es lo que tú ves para el dólar? Porque no lo conversamos en sí. Mira, el dólar, la verdad es que esta semana se movió un montón. Ujú, El precio llegó a alcanzar los máximos cercanos a los 100, que es una resistencia que por lo menos mantiene desde mayo de este año. No ujú. la logró quebrar porque no estaban las razones suficientes. Obviamente, como existía tanta incertidumbre, el dólar Exacto. en cierto grado ganó terreno. Tuvimos esa posibilidad de cautela de los miembros de la Fed, lo que nos habló de rebajar las probabilidades de recortes de tasas para más adelante y quedando en torno a niveles de 60%. Sin embargo, como hay esas posibilidades de reapertura, aumentaron nuevamente las probabilidades de recortes de tasas en torno a un 77%. eh, y eso ha limitado la continuidad del movimiento hacia el alza. Por ende, por eso no logró quebrar los 100. Tampoco iba a ser un nivel fácil de quebrar. El precio está, en el caso del dólar index, completamente lateral, ya con más de dos toques arriba, más de dos toques abajo. Lo único que está haciendo el precio en este momento es mantener esta línea de tendencia marcada hacia Ujú. el alza que trae desde el 17 de septiembre, a ver si es que logra detener en ese sentido la corrección. Ok. Gaby, bueno, teniendo eso en cuenta, veamos un poquito qué es lo que tú ves que hay que estar mirando ya para la próxima semana. ¿Qué es lo que destacarías para estar mirando? El VIX, de todas Ok. maneras. ¿Por qué? Porque como hemos visto harta volatilidad dentro del mercado, el precio ahora estaría buscando cerrar por sobre los 20, por ende el VIX. Quiero ver si es que se mantiene la volatilidad para llegar a los 25. Ok. Por ahora hay razones fundamentales por las cuales podría seguir permaneciendo el sentimiento de aversión al riesgo y retrocesos. Recordemos que esta semana tuvimos al CEO de Morgan Stanley y al de Goldman Sachs hablando de correcciones dentro del mercado accionario entre un 10 a un 20% para los próximos meses y ya tenemos una corrección bastante significativa esta semana que podría mantenerse si es que, por ejemplo, la próxima semana no hay cambios en cuanto al cierre gubernamental y tenemos, por otro lado, noticias que no apoyen al movimiento alcista del mercado. Por ende, eso podría llevar al VIX hacia los 25, pero si, por ejemplo, llegásemos a tener ese acuerdo, la calma también podría retornar y la detención del movimiento alcista del VIX también podría darse y eso podría llevarnos a tener una corrección. Así que de todas maneras el VIX la Ajá. próxima semana va a estar dentro de lo más monitoreado. Para otros activos, obviamente el Nasdaq, ¿por qué? Porque la caída del día de hoy día estábamos en el premercado americano hablando de esta línea de tendencia alcista y el precio estaba en la línea y yo les decía, bueno, les Uy, dejo el soporte en sí. 24.677, que si quiebra debería llegar a ese nivel, pero lo que más me importa para el cierre semanal es ver si rompe o no rompe ese nivel de soporte. Ujú. ¿Por qué? Porque si cierra por debajo podría profundizar la caída hacia los 24.000, así que por la hora todavía quedan un par de horas con las cuales podría darse el movimiento porque no hay mecha en la parte inferior, por ende toca mirar el cierre y por supuesto la apertura del día lunes. Y por otro lado, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, el oro podría volver a tornarse interesante. Ha estado muy, muy tranquilo durante estas últimas 2 semanas operando entre la zona de los 40 perdón, de los 4.045, 3.869, no ha logrado salir de allí, así que tocaría esperar y ver si es que definitivamente logra generar alguna ruptura o nos va a tener por un rato lateral dentro de esa zona.
Así es. Bueno, gracias por esos 3 datos que hay que estar mirando, observando. Gaby, Ujú. les dejo la invitación para que nos dejen en los comentarios, por ejemplo, acá en YouTube, nos pueden dejar en comentarios sus preguntas, qué es lo que podemos revisar, algún instrumento específico que quieran revisar, envíennos sus saludos, estamos súper dispuestos. Hicimos un poquito más cortito este visor para tener a Gabriel el día lunes en su punto en el premercado y la semana completa. Así Exacto. Así que, que bueno, que tengan todos un excelente fin de semana. Os recuerden suscribirse al canal, darle clic a la campanita y ojalá regalarnos muchísimos likes. Y nos vemos el día lunes de vuelta. vale, nos vemos, chao. Chao, chao.